Pues mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a su sección de El Profecías. Y pues bueno, yo quiero continuar hablando de este tema que para mí en lo personal es un tema que nos debería de apasionar en el aspecto de cómo será el cuerpo glorificado. Y pues bueno, ocupé ya 2 secciones para hablar de este tema porque creo que es algo, repito, pues que debe de ser de interés o fascinante meditar sobre esa promesa que viene en la Biblia. Y bueno, hoy más que nada el tema sería, el título sería Características del cuerpo glorificado. Y bueno, vimos en una participación pasada que el cuerpo glorificado que recibiremos del Señor será semejante al de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Filipenses 3:21, que dice aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo, dice claramente aquí, de la gloria suya, es decir, que el cuerpo glorificado va a ser semejante, nuestro cuerpo glorificado va a ser semejante al cuerpo glorificado de nuestro gran Salvador Jesucristo. Y bueno, así que para comprender un poco cómo será nuestro cuerpo glorificado, tenemos que analizar un poco el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dará alguna idea y sugerencias de cómo será nuestro cuerpo. Y bueno, la Biblia nos da testimonio del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, vemos una escena muy importante, hablando después de la resurrección, hablando de este cuerpo que el Señor ya tenía después de haber resucitado. Y aquí en Juan capítulo 20, versículo 19, dice así: está el Señor, están sus discípulos, ¿verdad?, esperando con la expectativa de la resurrección del Señor, y dice aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del día de la resurrección o de la tumba vacía, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Entonces vemos que en esta escena el apóstol Juan hace énfasis en la aparición de Cristo, pero yo quiero hacer hincapié en el énfasis que hace la Escritura, porque otra vez repito, hace énfasis en que estaban cerradas las puertas. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo. O sea, vemos que el Señor se presentó ante ellos estando las puertas cerradas. Ahora, para consistencia, aquí en el mismo capítulo, versículo 26, vuelve a hacer énfasis en otra presencia del Señor nuevamente entre sus discípulos, porque en la primera no está Tomás, acuérdense que habla de esta frase célebre de hasta no ver, no creer, pero luego después vuelve a presentarse el Señor y dice aquí en el versículo 26 de Juan 20:26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora tenemos que entender que el Señor Jesucristo ya tiene cuerpo glorificado, pero vemos que en este contexto el Señor Jesucristo hace presencia delante de sus discípulos estando las puertas cerradas, y esto nos llama a la idea de entender que este cuerpo, aunque es un cuerpo de carne, es un cuerpo que pasa paredes, que atraviesa paredes. ¿Cómo le hizo el Señor? Pues bueno, es algo que tenemos que ir entendiendo de las características especiales de este cuerpo. Y bueno, no solo eso, porque aquí mismo en Juan 20, versículo 27, nos da otros detalles de este cuerpo, porque dice aquí en el versículo 27, después de que se les presente y les dice, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano, y vean el énfasis, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces el Señor Jesucristo, no conforme con manifestarse con una forma física y meterse en una habitación donde las puertas están cerradas, le dice al propio Tomás que toque su cuerpo, hablando de que era físico, era algo palpable. Entonces
vemos esta parte importante también de cómo le dice, mete tu dedo y métela en mi costado. Ahora, ¿cómo es posible que pueda meter su dedo en sus heridas y no tienen sangre? Entonces es otro detalle importante de este cuerpo. Podemos notar que es un cuerpo que ya no tiene sangre. Y pues bueno, por eso, con este entendimiento, cobran sentidos algunos pasajes, como el de 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, 1 Corintios 15, 50, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Esto lo hemos hablado ya, este contexto es el arrebatamiento y el cuerpo glorificado. Vamos a ver qué dice el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces vemos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces este cuerpo tiene carne, pero no tiene sangre, porque ya la sangre no entra al reino. Entonces algo interesante, porque es un cuerpo glorificado físico, palpable, que atraviesa paredes, pero que también no tiene sangre. Cada tema puede dar pauta a otras. Cada pregunta contestada, ¿verdad? Por decirlo así, puede dar pauta a otras preguntas. Porque algo que quiero decir es que esto es bien importante entender. La sangre entró por el pecado. Y este cuerpo que ya es glorificado ya no tiene sangre. La sangre cumplió su propósito. El Señor Jesucristo derramó su sangre pagando por la muerte del hombre, pero ahora ya vemos que ese cuerpo ya no tiene sangre, y lo más seguro es que nuestro cuerpo glorificado tampoco tendrá sangre. Ahora, pero otro detalle importante de este precioso cuerpo lo podemos ver otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 21, donde el Señor Jesucristo se le presenta nuevamente a sus discípulos con este cuerpo nuevo, este cuerpo glorificado. Y aquí en el versículo 13, ahora sí voy a dar un contexto un poquito más amplio para entender lo que está pasando, bueno, unos versículos más. Y dice aquí en Juan 21, 13, dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Él se les presentó a 7 de sus discípulos y ahora está comiendo con ellos. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y bueno, ya empieza a hablar. Pero vemos entonces que esta escena sugiere que el Señor Jesucristo se presenta ante ellos, pero ahora no solo para tener una relación de diálogo, sino para convivir y comer con ellos. Entonces es un cuerpo, como vemos, que traspasa paredes, es un cuerpo que no tiene sangre, es un cuerpo que puede comer. Y tan es así que, por ejemplo, un versículo, y con esto termino, de Mateo 26, hablando de las promesas del reino, el Señor Jesucristo en Mateo 26, 29, dijo la siguiente declaración. Dice aquí Mateo 26, 29, en el contexto de la Santa Cena, ¿verdad? Cuando Él estaba ya con sus discípulos, dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, sabemos que iba a morir, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces vemos que este cuerpo es un cuerpo muy especial, pero tendrá la facultad de poder comer, porque la Biblia dice que se tomará el Señor esta copa en su reino futuro. Así que bueno, podemos ver que es un cuerpo, como vimos en la lección pasada, en la sesión pasada, un cuerpo joven, porque dice Job que él despertará y su carne será más tierna que la de un niño, y dice que despertará como en los días de su juventud. Entonces un cuerpo joven, un cuerpo que no lo limitan las paredes, un cuerpo que no tiene sangre, un cuerpo que puede comer. Y mi sugerencia es que de seguro será como una edad estándar, como la edad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en su ministerio, de entre 30 y 33 años. Inclusive, pues bueno, se sabe que el cuerpo pues empieza a morir, y esto me lo comentaba mi hijo David Aarón, que nuestro cuerpo empieza a morir a partir de los 33 años. Entonces es interesante, ¿no? Cómo está aún en la Biblia este cuadro, que diga en la ciencia este cuadro. Así que bueno, mis queridos amigos y hermanos, bendiciones con esta reflexión del cuerpo glorificado.
Nos vemos para la siguiente sección del Profecías.